noches, doctora. Somos estudiantes de la Universidad Católica de Cuenca. Bueno, esta noche tenemos el gusto de compartir este espacio con la doctora Verónica Puyes. El día de hoy hablaremos sobre el trastorno obsesivo compulsivo. Muy bien. Cuéntenme un poquito de qué quieren hablar, van a hacer preguntas, cómo va a ser la dinámica. Buenas noches, doctora. Sí, efectivamente nos gustaría que usted nos ayude con unas preguntas que le vamos a realizar la noche de hoy. Antes de la entrevista nos gustaría iniciar comentando un poco qué es el trastorno obsesivo compulsivo. Este trastorno es cuando existen pensamientos excesivos denominadas obsesiones, que llevan a cabo comportamientos repetitivos denominados compulsiones. De ahí su nombre, trastorno obsesivo compulsivo. Este se caracteriza por la presencia de estos pensamientos irracionales y los temores u obsesiones que provocan estos comportamientos compulsivos. El TOC se caracteriza por la obsesión en asuntos como el miedo a los gérmenes, la necesidad de organizar ciertos objetos de manera específica. Y estos síntomas pueden manifestarse gradualmente a lo largo de los años. El tratamiento puede incluir psicoterapia o también tratamiento farmacológico o la combinación de ambos. Con esta introducción, doctora, damos inicio con las preguntas que van a realizar a continuación mis compañeras. Bueno, doctora, como primera pregunta teníamos acerca del tratamiento farmacológico, es decir, ¿qué fármacos se utilizan con este trastorno y cuál es la duración promedio del tratamiento? Bueno, a ver, el trastorno obsesivo compulsivo es un trastorno complicado de tratar. Primero, complicado de tratar porque pasan tiempo para que uno lo sepa, para que los familiares lo acepten, pasa tiempo para que el paciente acepte que no puede controlar. Entonces, como todas las patologías en psiquiatría, el tiempo en que el paciente hasta que llegue a la consulta ya ha pasado varios tiempos, redundando un poquito. El trastorno obsesivo compulsivo se trata con fármacos, se trata con inhibidores de la recaptación de serotonina principalmente, siendo más puntual a la pregunta que me están haciendo. Puede ser, dependiendo del paciente, puede ser el más indicado según los estudios es la sertralina. La sertralina, la dosis habitual es de 50 miligramos. Cuando nosotros tenemos pacientes con TOC podemos llegar a utilizar fácilmente 200 miligramos porque 50 miligramos se ve que no nos quedan muy cortos. Un fármaco que también se utiliza es la fluvoxamina. Se conoce en el mercado como Luvox, es de 100 miligramos, también 100 miligramos suele quedar corto, se llega a utilizar 200, 300 miligramos. El Dominium, fluoxetina, no se maneja mucho más, es la sertralina, la clomipramina, son fármacos de elección. Sin embargo, hay que saber que a veces, por ejemplo, el paciente dice, sí, pero me está subiendo la dosis y no responde. Y es justamente eso, el trastorno obsesivo compulsivo es complicado de tratar, los familiares quieren una medicación rápida que me tomo y ya pasa y no va tan así. El tratamiento con el fármaco es solo uno de los pilares en farmacología, si me preguntas. Pero de ahí el tratamiento siempre tiene que ser acompañado de terapia, con la parte de psicología, con la terapia cognitivo-conductual, que por ejemplo compulsiones se vuelven solamente con la limpieza, pero hay TOCs que tenemos la limpieza, tenemos el hecho de salir, no estoy segura de si salí, no salí, los miedos. ¿Cuál es la importancia cuáles son los efectos colaterales que existen al utilizar estos medicamentos cuando tenemos que utilizarlos en ese tipo de personas? ¿O existe alguna contraindicación dependiendo de la edad?
A ver, efectos secundarios de la medicación son medicamentos que no tienen efectos secundarios a largo plazo. De hecho, son medicamentos que se tienen que utilizar por varios años, no solamente por el tratamiento obsesivo compulsivo. Como les digo, es complicado, es bastante complicado. Cuando el paciente está en el auge, en la parte más, en ese sufrimiento que le lleva el tema de no puedo controlar los pensamientos, no puedo controlar, son demasiado intrusivos. La medicación se aumenta hasta buscar una estabilidad. Luego de eso, no quiere decir que el paciente va a estar con medicación toda la vida. El paciente puede estar 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, va a depender del paciente y se puede ir bajando la dosis. Hay que también tener muy en cuenta la parte de la colaboración, la parte de la parte ambiental, porque hay familias, tengo pacientes que hay familias que no les colaboran y no entienden, entonces les quieren dejar solos, ya no les aguantan, no les tienen paciencia y claro, entonces aparte de su propia lucha interna, tienen que luchar contra el medio. Entonces viene mucha más, y el tiempo de tratamiento se prolonga y los efectos secundarios de la medicación son mínimos, no son a ver, de la serotonina, perdón, del Zoloft, de la sertralina de 50 miligramos, 200 miligramos, el efecto secundario es inhibición de la parte de la parte sexual, hay mucha baja de líbido, la fluoxamina tiene menor impacto sobre esto, la clomipramina tiene efectos secundarios como boca seca, piel seca, mucosas secas, pero no más de eso. Contando el riesgo-beneficio, es mucho más del beneficio que se recibe con los fármacos. El tiempo del tratamiento va a ser dependiendo muchísimo del paciente. Yo tengo pacientes que ahora por el tema de la pandemia iniciaron con obsesiones, toda su vida vivieron tal vez con una obsesión, pero con obsesiones, con compulsiones, pero lo podían manejar, lo podían ellos mismos decir, bueno, a ver, sí, voy a contar 3 veces, voy a mover 3 veces la perilla para saber que está segura, pero ya, no importa, es algo funcional. Pero ahora no, ahora ya la familia le molesta. El tema de la pandemia desencadenó varios casos de pacientes que nunca habían tenido obsesiones con el tema de la limpieza, lesiones que producen lesiones en la piel. Entonces, no es que vienen primero al psiquiatra, van primero al dermatólogo a ver qué puedo hacer con la piel. O sea, para que se entienda un poquito la poca importancia o el miedo que tenemos a la salud mental. Entonces, hay pacientes que, por ejemplo, les decía, que empezaron con trastornos, con obsesiones y compulsiones en la pandemia y que están ahora ya con unas dosis muy bajas y se las puede manejar tranquilamente. Siempre acompañado de la terapia cognitivo-conductual, siempre trabajar en conjunto para el tema del tema de exposición y respuesta. Hay una situación y manejando el tema familiar, no se puede dejar al paciente solo, hay que darle apoyo en el sentido de que, a ver, sí, el paciente está pasando por un problema en el cual está en una lucha interna, entonces, ¿cómo hacemos como familia para apoyarle? ¿Cómo hacemos como familia para poder guiarle y decir, mira, sí, qué sé yo, se me ocurre, mi papá, a ver, papá, sí, necesitas limpiarte tantas veces, bueno, vamos a verlo, vamos a hacerlo cognitivamente, vamos a entender que tienes una obsesión, pero vamos a tratar de seguir. Entonces, todo todo es un proceso, como tal vez alguna vez les dije en la anterior entrevista. No sé qué más, alguna otra duda que tengan. Gracias, doctora. Otra pregunta. Entonces, ¿quiere decir que no habría un riesgo de tener un efecto como una intoxicación por ese tipo de medicamentos? Y de ser el caso de que se complique el cuadro, ¿cuáles serían las medidas que se podría tomar para contrarrestar esos efectos secundarios? ¿O cuál sería la forma en la que podríamos actuar? Mira, no toda la medicación es para todos los pacientes. Por ejemplo, hay pacientes que toleran mucho mejor la medicación y otros que no la toleran. Hay pacientes que les molestan los efectos secundarios y la medicación es como buscar la talla a medida de cada paciente. Si es que tenemos un paciente que es un adulto joven, que está casado, un adulto joven que tiene intimidad con su esposa y de repente tiene problemas de
intimidad, tiene problemas de disminución de líbido, tiene problemas de erección y eso le causa molestia, más que la intoxicación es algo que le va a disminuir su calidad de vida, entonces tenemos que considerar eso para elegir otro fármaco. ¿Cuándo puede haber una intoxicación? Claro, cuando hay una sobredosis de la medicación. La sobredosis, todos los medicamentos tienen una dosis mínima y una dosis máxima, que están estudiados ahí en cuadros. Si el paciente abusa de eso, por supuesto puede haber una intoxicación, es una emergencia, no se la trata, bueno, vamos a dejar la medicación, es un cuadro que hay que ir por la emergencia. Porque hay que tomar medidas. El riesgo de todos estos fármacos es el riesgo del síndrome serotoninérgico, que es una cascada de serotonina en el cuerpo por el exceso de serotonina. Eso, entonces, hay que siempre tienen los pacientes que y pasa todo el tiempo tomar medicación y me quiero quitar la vida, y eso es muy común. Me tomo de lo que me mandaron para el mes, me tomo todos los fármacos y como intento autolítico. Entonces, por eso ahí es importantísimo la educación al familiar. Un paciente que está con un trastorno obsesivo compulsivo no puede manejar la medicación él solo. Tiene que ser siempre guiado con la familia, por eso es el apoyo permanente de la familia. Personalmente, yo nunca trato a un familiar solo, siempre porque el paciente no está solo, vive con alguien y ese alguien tiene que hacerse también parte del tratamiento. ¿Sí? Bueno, doctora, usted mencionaba también al principio la importancia de el trabajo interdisciplinario en el aspecto de la terapia. Usted mencionaba explícitamente la cognitivo-conductual. ¿Cómo considera la importancia también del trabajo interdisciplinario, tanto el tratamiento farmacológico y esto de la terapia? Mira, tiene que ser, es que la psiquiatría, eso está mal entendido, que nosotros tenemos que las pastillas, que las tabletas van a ser la panacea para poder tratar al paciente o la patología. No, el TOC es un tratamiento que primero es una patología, que necesita el apoyo familiar, necesita muchísimo el apoyo familiar, se necesita, como muchas de las patologías de psiquiatría, hay que educar a la familia para que puedan entender, porque están conviviendo 24 horas con un paciente que es complicado. O sea, ni el paciente puede controlar sus pensamientos. Ahora, en general estoy hablando del TOC como el tratamiento, pero puede haber psicosis, pueden haber pensamientos intrusivos que le pueden llevar a un episodio psicótico, es decir, patologías sobreañadidas. Puede haber episodio depresivo también, porque obviamente si estoy con esto, viviendo así, ¿para qué quiero vivir? Entonces viene la depresión. Son comorbilidades, vienen trastornos del sueño. No es solo manejar una patología, es manejar al paciente y todo lo que implica el paciente y los familiares. La terapia, personalmente yo no manejo un paciente con TOC sin acompañamiento terapéutico, sin terapia cognitivo-conductual, y es importantísimo saber guiarle a eso, porque el paciente no necesita a alguien que le golpee la espalda y le diga, no, tranquilo, todo va a estar bien. Sí, para eso tienen a los familiares, a los amigos. La labor del psicólogo es poder darle herramientas, por ejemplo, en la exposición y en la respuesta específicamente a su trastorno. Además de eso, es educar a la familia. Aparte de eso, la terapia cognitivo-conductual está demostrado, hay estudios en los cuales la efectividad de la medicación por sí sola es se me ocurre, 60%, y la efectividad del tratamiento de fármacos y de terapia con DBT es del 70-90% del paciente, dependiendo del paciente. Entonces, es indispensable el acompañamiento de ese tipo de terapia. Aparte, el tema de que el paciente va a necesitar, son pacientes súper demandantes, que ellos necesitan solamente un mensaje para decir, no, mire, a ver, bueno, si estamos en crisis en este momento, ¿cómo le puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer? Por eso es importantísimo la labor del psicólogo, la labor de esto que les decía, la prevención de la respuesta. El paciente ya sabe qué es lo que le va a generar le va a desencadenar su obsesión, su compulsión. Entonces, ¿cómo
¿Cómo le puedo acompañar en eso? Ahí es un trabajo meramente de psicología. Y el trabajo multidisciplinario, como tú ocupaste la palabra, porque tiene que haber comunicación entre el psiquiatra y el psicólogo. El psicólogo va a estar ahí permanente, entonces, mire, yo le veo que el paciente se está descompensando, el paciente, una llamada telefónica, un WhatsApp, esta semana el paciente estaba bien y dejó de dormir porque se murió un familiar y se descompensó. Entonces, es importantísimo eso, esa comunicación. Es importante la comunicación con el resto con el resto de especialidades. En este caso, por ejemplo, dermatología. Es importante llamarle al dermatólogo y decir, mire, el paciente tiene TOC. O sea, no es que va a dejar de lavarse las manos porque usted le dice. Él va a seguir lavándose las manos, pero yo necesito un tratamiento que le ayude a que las manos no le sangren, ¿sí? Entonces, es importante el tratamiento interdisciplinario con todas las patologías. Aquí no tenemos acompañantes terapéuticos, pero debería haber en estos pacientes para estar en contacto permanentemente, ¿sí? Son pacientes que pueden llegar a ser muy funcionales. Yo tengo pacientes que realmente llegan a ser funcionales, tienen limitaciones, por supuesto, viven una batalla, digo yo, debe ser complicado estar en la cabeza de ellos, del sufrimiento que tienen, pero pueden llegar a ser funcionales. Tal vez no entrar en una normalidad que quisiéramos, pero sí una funcionalidad de poder desarrollarse en su trabajo, de poder... sí tienen buena respuesta. Dime, Diana. Bueno, en base a eso le quería responder, en base a su experiencia, ¿usted qué nos recomendaría ante este tipo de pacientes? ¿Cómo tratarlos, pero ya desde nuestra área, según lo que usted ha reconocido y a su experiencia? ¿Cómo tratarlos? ¿En qué? Se cortó la llamada un poquito. Perdón, o sea, de cómo llegar a ellos ya en el ámbito terapéutico, que es nuestra rama, en base a su experiencia. Mira, algo que es súper importante en el toque para los psicólogos es que es un paciente que deben personalizar en el sentido de que la terapia no sirve, le veo una vez a la semana, le veo una vez al mes. ¿Sí? No sirve, por eso lastimosamente en el sector público no funciona, porque verle a un paciente con TOC una vez al mes no tiene sentido. Son pacientes que necesitan, si se podría a diario hacer la terapia, por ejemplo, esto de prevención de la exposición y la respuesta que tienen a sus compulsiones, a sus obsesiones. Entonces, ahí sí la recomendación sería personalizar al paciente y hacerlo a diario. La terapia, difícil que un paciente pueda pagar una terapia a diario, pero sí es lo recomendable por lo menos durante un tiempo. Hay que hacer esquemas, no es como, bueno, vamos a ver hoy en qué trabajamos. Es un paciente totalmente diferente a un trastorno de ansiedad, un trastorno depresivo, sino, a ver, vamos a trabajar, en esta semana vamos a trabajar en tales situaciones, tiene que ser como muy ordenado. Otra cosa también, no es solamente el trastorno obsesivo compulsivo puro, sino que viene el entorno familiar, viene el entorno laboral, y en mi trabajo tengo problemas con tal persona porque todo el tiempo pasa masticando chicle y yo me desespero y empiezo a sentir que tengo que estar lastimándome o haciendo cosas. Entonces, a ver, claro, el señor mastica chicle, yo tengo que estar todo el día frente al computador al lado del señor que mastica chicle. Yo como psicólogo lo que haría sería enviar una carta indicando el cuadro del paciente, siendo lo más políticamente correcto para que se evite que las personas en el trabajo mastiquen chicle, por ejemplo. Sí, o decirle, bueno, vamos a ponernos audífonos si es que se podría hacer eso, una cosa así. O sea, siempre buscando como identificando el problema del paciente y trabajando sobre eso. Muchas gracias, doctora. Bueno, en realidad sí es lamentable que no exista en el sector público el acompañamiento, digamos que todo el acompañamiento que requeriría este tipo de pacientes. Sin embargo, pues se puede hacer de manera privada, aunque el costo pues sí es considerable.
Gracias, doctora. También le teníamos otra pregunta con respecto a lo que hemos conversado. Nos gustaría saber precisamente, hablando sobre el trabajo interdisciplinario, usted como psiquiatra con el psicólogo, ¿cómo ha sido su trabajo? Es decir, ¿cómo han llegado al acuerdo de trabajar con el paciente? Un mensaje, un llamado de texto. Aquí ni el uno sabe más, ni el uno es menos, ni el uno tiene más poder, menos poder, porque hay esa lucha de poderes lastimosamente aquí. Y yo he visto con colegas suyos de psicólogos que no les gusta recibir una recomendación. He visto colegas míos psiquiatras que no trabajan con psicología porque ellos pueden todo. Entonces, el trabajo personal, les digo en mi experiencia, tengo un equipo acá de personas con las que sé a quién mandarle porque maneja mejor el TOC y porque les gusta. La psicología es súper amplia. Entonces, hay personas que les va a gustar el paciente psicótico, que les va a encantar entrar en el delirio. Hay personas que les va a gustar la terapia cognitivo-conductual, tendrán las diferentes terapias que ustedes tienen, no sé, como sea un poco de la formación, pero aquí en Ibarra, que es mi lugar de trabajo, yo tengo psicólogos que manejan a niños porque les gustan los niños y trabajan con ellos. Tengo para adultos mayores también, que les manejan a los adultos mayores. Tengo una persona que me ayuda mucho con TOC, que es bastante buena, que es muy, muy cognitivista, entonces ella es como que les pone a raya, y es esto que yo les digo, el manejo es muy confrontativa también, pero más desde el manejo, si es que con los pacientes trabaja una vez por semana, con pacientes con TOC, las primeras entrevistas o las primeras semanas de tratamiento las maneja 2-3 veces por semana, que eso es bueno. Entonces, y siempre con vía ahora con el WhatsApp es una maravilla. Uno se deja un mensaje de voz: mira, este paciente tiene esto, ayúdame con esta situación, o manejemos esto. Entonces, la comunicación es mucho más fluida, siempre con el respeto del otro paciente. Lo que yo les digo a mis pacientes es: yo voy a ayudar hasta la parte física. La parte mental necesito esa fisioterapia, esa rehabilitación, la necesito, está a cargo de otro profesional, que son los psicólogos. Gracias, doctora. Sería, el paciente sabría que se va a trabajar con las dos personas, y internamente, por ejemplo, en su experiencia, usted se pondría de acuerdo con el psicólogo y se haría la intervención en el paciente. Yo exijo que haya una terapia con el psicólogo, o sea, así como mando a tomar medicación 3 veces al día, una vez al día, lo que sea, también exijo que se haga la terapia. Los pacientes se sienten también mucho más cómodos porque dicen: bueno, cuando a un paciente le dicen tienes que poner de parte, sí, pero ¿cómo pongo de parte? Entonces, el poner de parte es enfrentarse con uno mismo. O sea, esta comparación que siempre les hago: tienen la pierna rota, salieron a caminar, se les rompió la pierna. Yo lo que estoy haciendo es operar la pierna, pero el músculo, el que vuelvan a caminar, eso lo hacen ustedes en la fisioterapia. O sea, esa es la comparación, porque trabajar mucho en esto de la educación, ¿no? De cuál es el trabajo del psiquiatra y cuál es el trabajo del psicólogo. La mala concepción de que tenemos de que el psiquiatra nos va a llenar de pastillas y nos vamos a hacer dependientes y no vamos a dejar nunca la medicación porque la medicación me tiene dormido, me tiene sedado. Es un poco un mito que se va rompiendo de a poco con la educación al paciente. Eso es un trabajo de hormiga, pero es algo que hay que irlo haciendo. El paciente sale muy cómodo al decir: bueno, yo tengo la seguridad de que no me voy a hacer dependiente de las pastillas. Es que no es dependencia, tal vez es una necesidad. Si yo tengo un daño a nivel del hipocampo, un daño a nivel de la corteza cerebral, pues necesito cubrirlo, y gracias a Dios ahora en el 2022 tenemos medicación para tener una funcionalidad. Si no, son pacientes que se quedan encerrados y se quedan encerrados. Tengo un paciente que la familia está harta, ya hace todo, el paciente no quiere tomar la medicación, es un paciente que necesita ser institucionalizado, porque no lo pueden manejar. Entonces, a él lo que hacen es: toma tus tabacos para calmar la ansiedad, y le tienen encerrado.
pero ya están cansados, sumamente cansados, no le dan la medicación. Es un paciente que necesita estar en una unidad de salud mental para el manejo, pero es un paciente complicado, bien complicado. También hay otros casos que son muy bonitos y que se ve la evolución de los pacientes, se ve cómo se van disminuyendo las dosis, cómo se inició con 100, 200, 300 de fluvoxamina y ahora toman 100 y están perfectos. Entonces, eso es importante también, la educación al paciente, saber que puede ser algo que sí sea para, o sea, de hecho es algo para toda la vida, pero es algo que puede mejorar mucho en el tiempo y es algo que ahí necesito el trabajo de psicología, necesito herramientas para que no, cada vez que se descompensen, no voy a tomarme una pastilla más, una pastilla extra, sino a ver cómo logro gestionar esto que me está pasando y conocerse, porque el que más debe conocerse es el paciente. Así que sí les queda difícil a ustedes el manejo. Bueno, doctora, sí creemos muy importante el apoyo de un equipo multidisciplinario. Claro que todos buscamos el mismo objetivo, que sería el bienestar del paciente. Y bueno, muchas gracias, doctora, por habernos brindado este espacio de diálogo. Esperamos que la información que dimos a conocer el día de hoy sea de utilidad para las demás personas. Muchas gracias, doctora.